Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión que hace la Comisión de Seguro Social e Infonavit. El día de hoy vamos a platicar el tema de lo que son las nuevas plantillas del CIDEINS y la modificación en los atestiguamientos. Y para este tema, pues se encuentran con nosotros integrantes de la comisión. Está el contador Emanuel Ramos Guzmán, está la contadora Ana Magdiel Cortés Ortiz y la contadora Stephanie Brigitte Cid Vázquez. Todos nosotros pertenecemos a la Comisión de Seguro Social e Infonavit y para nosotros es un gusto estar el día de hoy con ustedes platicando estos cambios que apenas se presentaron y bueno, estamos ya casi a punto de ya empezar cuenta regresiva con este tema del dictamen y pues tenemos que estar muy al pendiente de todas estas novedades y para ello pues vamos a comentarles lo que hemos estado viendo y todo lo que nos ha pasado en esta transición de las nuevas plantillas. Si gustas empezar, por favor, Sí, Emanuel. claro. A mí me gustaría comentar de que en realidad los cambios al dictamen en general, en realidad yo creo que no nos tomamos por sorpresa, porque sabíamos que el dictamen del año pasado era un dictamen de transición, porque había una reforma saliente y una reforma entrante, donde finalmente había un esquema de subcontratación laboral que, bueno, pues finalmente quedó sin efectos desde el año pasado y una reforma entrante de lo que es el servicio especializado. Entonces, desde ese punto de vista, en general, ya todos esperábamos desde el año pasado cambios. Aquí la única cuestión es que algunos cambios sí los esperábamos y hubieron otros cambios que sí fueron verdaderamente sorpresivos, que en realidad no tenían nada que ver con la transición de la reforma y que, bueno, pues es muy importante que los comentemos. Yo creo que en general la transición de la reforma de subcontratación laboral a servicio especializado, creo que incluso ya anticipábamos antes de que aparecieran estos nuevos anexos las modificaciones, pero pues invitamos a todas las personas que nos ven que se queden en la transmisión porque hay cambios verdaderamente importantes que no tienen nada que ver con la transmisión de la transición del cambio de la reforma y que finalmente van a tener una afectación en cuanto al programa de trabajo para los dictaminadores y en cuanto a la entrega de información por parte de los patrones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importante esta introducción y pues yo creo que me gustaría comenzar ahorita con una proyección que vamos a realizar sobre los principales cambios y modificaciones que vienen primero en las plantillas de Excel, ¿no? En la parte de las plantillas de Excel, aquí, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, una de las plantillas, pues finalmente más importantes, que es, creo yo, la base toral del dictamen, es la plantilla de remuneraciones. Uno de los cambios que aparentemente pues es muy pequeño es que se le incluye a esta plantilla la fecha de ingreso del trabajador. Tal pareciera que pues es un dato sencillo, sin embargo, aquí, bueno, pues finalmente sí surgen algunas dudas respecto a la parte del manejo. Tanto la parte del formato de Excel como la cuestión del instructivo, pues no nos dice en este caso cuál es la fecha de ingreso que vamos a tener que poner y hago referencia de manera específica en aquellos casos donde el trabajador durante el ejercicio que estamos dictaminando tuvo varios movimientos de altas y bajas dentro del mismo ejercicio. Y me estoy refiriendo específicamente y con más énfasis a aquellas altas y bajas de un mismo registro patronal. Donde, por ejemplo, existen empresas donde tienen altas y bajas en diferentes registros patronales, a lo mejor ahí pudiera ser más controlado la base de cotizaciones en diferentes registros patronales, pero aquí finalmente estarán de acuerdo conmigo en que habrá sistemas de contabilidad que nos arroja los acumulados con el último movimiento registrado en la nómina, no nos da un historial. Entonces, eso creo que va a ser un verdadero reto también para las áreas informáticas, ya sea de las empresas que usan software comerciales como las que utilizan algunos ERP propios. Creo que este dato es muy importante para que se vaya generando la base de datos de esta cédula, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estás mencionando que es algo muy importante esta fecha de ingreso al trabajador, yo estoy pensando, luego nos llegan requerimientos por parte del Seguro Social en el que nos mencionan, ¿por qué le estás dando al trabajador 15 días de aguinaldo, hablando de prestaciones mínimas de ley? ¿Por qué le estás dando 15 días si su fecha de ingreso es el 1 de julio? Y bueno, luego en las empresas de grupo empiezan a hacer migración de personal de una empresa a otra, no se hace la sustitución patronal como tal,
y bueno, eso llama la atención del Seguro Social. Pensando que la reforma fue del 2021, sin embargo, al día de hoy muchas empresas no han hecho la migración o no han implementado la nueva ley, pues también ahí el Seguro Social con este dato, pues ya y lo que hemos estado comentando, ¿no? Las plantillas adicionales que tenemos al día de hoy son un tema de mayor, de mayor herramientas que tienen las autoridades para un tema de corroborar el correcto cumplimiento de obligaciones. Entonces, esta fecha de ingreso, pues realmente, como lo comentas, Emanuel, considero que es muy importante tener esta fecha correcta, o luego las empresas no tienen las adendas a los contratos, o laboralmente está bien que yo te haga un cambio y lo haga, te respete la antigüedad, pero en el Seguro Social dice no. Si quieres que te respete la antigüedad, haz el trámite de sustitución patronal. Entonces, sí es un dato muy importante el que se va a adicionar, y nos enfrentamos a que muchas empresas cambiaron incluso nada más el nombre de la empresa, pero dejaron toda la base de datos de los trabajadores. Entonces, aquí nos enfrentamos a que a mí me ha tocado RPs muy robustos, sin embargo, no te dan la información que requieres para llenar tu plantilla de lista. Y bueno, este dato, pues hay que no hay que llenarlo de manera muy a la ligera, sino hay que ser muy conscientes de la importancia que va a tener el que no pongamos de manera correcta la fecha de ingreso del trabajador. Estaríamos hablando que con las herramientas que tiene el Seguro Social, si no ponemos correcta la fecha, pues se presumiría que está incorrecto el salario base de cotización y por lo tanto el pago de cuotas obrero patronal. Sí, sobre todo porque también hay que recordar que el instituto tiene ya información sobre los FDIs. Entonces, el dato que nosotros pongamos en esta plantilla, pues el instituto perfectamente puede cruzar esta información. Entonces, sí, yo creo que en este punto sí sería importante, aprovechando obviamente el tema de que la próxima semana vamos a tener el foro, pues hacer esa pregunta muy puntual, porque sí, pareciera que es, como dice el contador Manuel, un dato muy irrelevante o muy sencillo, pero que sí puede tener grandes implicaciones, y sí sería importante saber cómo es que tenemos que plasmar este dato, porque como puede ser el último ingreso, o como puede ser pues igual varios renglones con todos aquellos ingresos que haya tenido, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante ese dato. Y otro cambio importante que lo agregué ahorita porque me di cuenta que no lo incluimos fue el dato de el fondo de ahorro. No sé si recuerdan que anteriormente únicamente decía fondo de ahorro, y en general y en preguntas adicionales e incluso en el manual tenía como una contradicción, porque por una parte las preguntas frecuentes decían que únicamente incluyeras la aportación del patrón, pero el manual decía que pusieras el de los dos. Entonces en las notas pues generalmente teníamos que aclarar esa parte. Y ahora, pues como parte de los cambios, sí se incluyó una columna para la aportación patronal y la aportación del empleado, lo cual creo que pues sí nos ayuda, ¿no? Para que ya no tenga cada quien su criterio y tengamos que estar poniendo notas, pues creo que este cambio sí era necesario. Sí, y además era necesario porque, bueno, ahorita estamos viendo la plantilla, pero ya directamente en la plataforma del CIDEIMSS existe un apartado donde bueno, teníamos que definir cada percepción, si integra o no integra, si es fijo o variable, y era en ese apartado del CIDEIMSS donde nos enfrentábamos a esta problemática de que si solamente poníamos el monto de la parte patronal al fondo de ahorro, nos decía, bueno, cómo se dividía. Obviamente, si poníamos solamente la parte del fondo de ahorro patronal, si lo dividíamos a la mitad, pues obviamente estaba desfasado con la totalidad de este concepto en los FDI. O si en este caso lo duplicábamos, digamos que para cuadrar, bueno, pues también ahí estábamos un poco jugando con los números. Creo que con esto pues ya queda claro este dato, también un dato importante, y esto va a facilitar el llenado directamente en la plantilla, porque aparte esta plantilla nos da de manera automática el acumulado en esa sección del CIDEIMSS donde tenemos que definir, en este caso, si integra o no integra, si es fijo o variable. Entonces ahí, al contrario, recordemos que hay ciertas reglas específicas de integración y no integración para el fondo de ahorro, y ahí sí va a ser muy palpable de que si por algún error la parte del fondo, del acumulado del fondo de ahorro patronal nos diera un excedente, aunque sea por pesos, esto podría hacer presumir a la autoridad
que finalmente no se cumple con el requisito del 27 de la Ley del Seguro Social. Obviamente ahí nos los va a dar en el total, pero sería labor, en este caso, de los dictaminadores y de las áreas de nómina de las empresas, saber por qué se tiene ese excedente, si fue algún error, fue alguna cuestión de finiquito, algo debe de existir, porque en estricto sentido, digo, yo no le vería tanto problema que la suma del fondo de ahorro del empleado sea mayor a la parte, en este caso, del patrón. Ahí el acuerdo del Consejo Técnico, pues finalmente ahí nos dice que no hay ningún problema. Pero cuando es diferente, cuando el excedente es por la parte patronal, lo primero que tendríamos que hacer es identificar dentro de la cédula de remuneraciones específicamente qué trabajador es el que tiene el monto con mayor cuantía respecto a la aportación patronal, específicamente en ese trabajador. Y sobre eso ver qué fue lo que sucedió. Si fue un error informático, pues simplemente que se adecue y pues ya no hay ningún problema. Pero si efectivamente así fue la remuneración, entonces recordar que eso sí puede generar un elemento grabado para efectos de integración salarial que va a generar definitivamente una diferencia. Entonces también es un dato aparentemente sencillo, pero también muy relevante en cuanto al análisis que se va a tener que hacer sobre este rubro. Sí, en el aspecto de fondo de ahorro, yo lo que he detectado en algunas empresas es que en caso de finiquitos, precisamente el interés que genera el fondo de ahorro lo timbran en ese rubro de manera incorrecta y por este motivo hay una diferencia. Me ha tocado verlo en varias empresas. Sí, entonces aquí habrá que estar listos para identificar el motivo y en caso de que, por ejemplo, sea una situación como la que nos comentas, pues a lo mejor poner algún tipo de nota aclaratoria para que de antemano el dictamen, pues finalmente, numéricamente no es que tenga ningún error, sino finalmente hacerle la aclaración de antemano a la autoridad, ¿no? Así es. Así es. Y el siguiente cambio es al final, después de la columna de totales, agregaron por fin el importe de excedentes por salarios tope. Sí. Bueno, yo creo que esta columna sí resulta bastante útil y la autoridad detectó que es importante que se la manifestemos desde el principio, ya que a veces en los amarres globales que se realizan, pues nos llegan a determinar diferencias globales cuando a veces la solución o la respuesta es pues el excedente de salarios topados, ¿no? Creo que aquí podríamos ya descartar a lo mejor esa diferencia en bases globales con esta columna. Así es. Sí, muy importante. De hecho, yo sí he tenido varias revisiones por el motivo de pues, salarios topados. Sí, realmente este es un elemento que desde que hicimos la transición de papel a electrónico, era de los que pues ya estábamos acostumbrados a hacerlo. Finalmente, incluso en la revisión, de todas maneras se hacen papeles de trabajo. Y al final de cuentas, el hecho de que no existiera hasta el año pasado este rubro, digamos que al menos desde el punto de vista informático, no me dejarán mentir, se distorsionaba la base de cotización porque con los elementos que reportábamos en el dictamen no se podía segregar el excedente que no integra y por lo tanto únicamente con los datos, por ejemplo, del rubro de sueldos en la parte de remuneraciones, cuando existían muchos trabajadores topados, pues finalmente sabemos que el sueldo en general integra al 100%, pero integra con un tope que nos establece el artículo 28. Ante la ausencia de este dato, es por eso que yo creo que se dio cuenta la autoridad que se estaban programando algunas revisiones secuenciales por distorsión entre la base pagada y la base grabada, que al final de cuentas era muy sencillo de ver en qué consistía esa inconsistencia y era precisamente por los excedentes. Entonces yo creo que este es un rubro a través del cual la propia autoridad también va filtrando desde el propio dictamen la parte de cuáles serán los dictámenes que podrían ser sujetos a una secuencial y cuáles no. Así es. Pues la siguiente cédula que sufrió algunos cambios es la de personas físicas y pues como podemos ver aquí nos agregan ahora dos columnas nuevas, la de número de seguro social y actividad o trabajo desempeñado por la persona física. Y como recordarán, cuando se presentaba el dictamen en papel, por lo menos el de actividad, sí teníamos ahí como un espacio en donde podíamos agregar y describir cuál era el servicio que esa persona prestaba.
definitivamente, pues aquí sí lo nuevo es el número de seguro social, que nuevamente decimos, son cambios que aparentemente podrían ser muy sencillos, pero creo que sí van mucho más allá y debemos de tener mucho cuidado con lo que plasmamos en la cédula, porque el hecho de que esa persona tenga seguro social o de que podamos acceder a ese dato, no necesariamente significa que tengamos que incluirlo, ¿no? Porque, bueno, ¿qué implicaciones podría tener que el hecho de que una persona física que nos presta algún servicio que evidentemente no lo tenemos contemplado como un trabajador, pues nosotros pongamos ese dato, ¿no? O sea, ¿qué podría implicar? Pues aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información que ponemos aquí. Sí, bueno, aquí cuando la autoridad presume luego en ocasiones que el pagos a personas físicas, en ocasiones dice, bueno, presumo que igual es una simulación, igual es trabajador y no es una persona física como tal. Pero aquí, a otra cosa que también nos enfrentamos es que la mayoría de las revisiones las empezamos en enero o en abril y ahorita ya estamos a junio. Entonces, volver a pedir información a la empresa y resulta que la persona física pues ya no está laborando en la empresa o fue un recibo de dónde se va a tomar la información. Entonces va a ser un poquito complicado, pero sin embargo pues ya está ese dato adicional en esta plantilla. Que bueno, aunque se adicionó este dato, consultando el manual, podríamos establecer que nos pusieron la columna, pero es un campo opcional, la columna de número de seguridad social. Entonces, bueno, tenemos esa facilidad de que el campo es opcional. El que sí se vuelve obligatorio es la columna de actividad o trabajo desempeñado. Ese campo sí va a ser obligatorio. Y que en teoría tendría que checar con La el tema del constancia. timbrado, además, ¿no? Digo, la constancia, el timbrado y la clave que se pone en la factura, ¿no? Sí, efectivamente, digo, aquí recordemos que, bueno, la parte del número de seguro social, incluso creo que a todos nos ha llegado a tocar ver pues aberraciones legales en materia de contratos, por ejemplo, ¿no? Contrato de prestación de servicios por asimilables a salarios y le ponen fundamentos del Código Civil, impuesto sobre la renta, del IFE del trabajo, y es una mezcolanza así muy rara, ¿no? Digo, obviamente sabemos incluso que como dictaminadores, tan solo por ver ese contrato, pues sabemos que algo no está bien, ¿no? Pero en estricto sentido, una persona física, en este caso por honorarios, donde se regula, en este caso, a través del Código Civil, pues dentro de los requisitos de validez del contrato en ningún momento establece la parte de poner el número de seguro social, es decir, habrá ciertos casos donde pues la empresa no estaría obligada a contar con ese dato, y me queda claro que pues es un dato que si se tiene y se reporta, pues para efectos de una mayor agilidad en la fiscalización, pues el Seguro Social va a tener ese elemento para poder determinar, en este caso, las diferencias en consecuencia. Aquí la cuestión que sí se me hace muy relevante, más allá del número de Seguro Social, es lo que comentaban acerca de la actividad de trabajo desempeñado. ¿Y esto por qué? Imaginemos que, por ejemplo, tenemos una persona física por honorarios que pues finalmente le está prestando un servicio, llamémosle, voy a poner un caso exagerado, pero nada más para que sea bastante ejemplificativo. Imaginemos un restaurante donde vamos a suponer que la persona que detectemos por honorario sea un mesero. Entonces, en este sentido, si nos está pidiendo que reportemos cuál es la actividad, aun y cuando tengamos un contrato, en este caso por honorarios, la parte del timbrado efectivamente pues cumpla con los requisitos del timbrado para una persona física con actividad profesional, pero si vemos que el core business, el giro de la empresa es un restaurante y el servicio prestado por la persona física es mesero, pues es evidente que ahí, aunque el dictaminador lo pudiera estar validando, el hecho de poner ahora ese dato, en automático, pongamos o no pongamos el número de seguro social, va a hacer por lo menos que la empresa se gane una secuencial para que en este caso se aporten las pruebas correspondientes para aclarar ese punto. Entonces, creo que ese dato de la actividad de trabajo desempeñado va a ser medular para que se revise junto con la constancia de situación fiscal, la parte de los timbrados, y eso relacionarlo con el giro o core business, en este caso, del patrón que se está dictaminando, ¿no? Así es. Nos vamos con la siguiente. Con la siguiente, pues aquí como comentaba el contador Manuel al inicio, pues todo este tema de la reforma de subcontratación, esta es una de las cédulas que sabíamos que justamente iba a cambiar en
en relación a la información que se solicita. Y como podemos ver aquí, se dejaron, aunque se adecuó un poco, se cambió un poquito el texto, en las preguntas que nos hace en relación a si el personal asignado realizó los trabajos con elementos propios del prestador de servicios. Como pueden ver, en el nuevo ahora dice servicios y agrega la palabra especializados, al igual que en la siguiente dice de servicios especializados. Entonces, bueno, como sabemos, esto formaba parte de lo que contestábamos cuando se presentaban los PS1, en el caso de la prestación de servicios de personal. Y pues bueno, sí, nuevamente incluyeron estas preguntas aquí y hay que recordar que estas columnas sí contemplan únicamente las respuestas de sí o no. O sea, y no podemos simplemente dejarlo en blanco, sino sí tenemos que contestar si sí o si no. Exacto, digo, yo creo que aquí, pues digamos, a manera de observación o crítica constructiva, yo creo que estos dos campos de preguntas definitivamente creo que debieran de eliminarse de la plantilla. Aparentemente no hay ningún problema en que contestemos sí o que contestemos no, pero al final de cuentas recordemos que el artículo 15A, digamos que tiene un antes y un después. Estuvo vigente todo lo que corresponde a la subcontratación laboral hasta el 23 de abril de 2021 y a partir del 24 de abril de 2021, todo lo que correspondía, llamemos a esquema CIPRES, esquema de subcontratación laboral, pues ya no nos pide estas preguntas. Recordemos que incluso estas preguntas nos las pedía el aplicativo de CIPRES. Esas son preguntas que nos pedía el aplicativo de CIPRES y que hoy día el aplicativo ICSOE en ningún momento aparecen porque no forma parte del artículo vigente. Entonces, aquí sí es muy importante, pues en este caso, el señalar que estas dos preguntas de si el personal asignado realizó con elementos propios o si el beneficiario es responsable de la dirección, supervisión o capacitación, pues que estemos conscientes que esto no forma parte del artículo vigente y que por lo tanto, bueno, pues ahí pues esperemos que a lo mejor pronto pues se llegue a pronunciar la autoridad respecto de estos campos y que en caso de que pase esta etapa de dictámenes y no se aclare, pues que se considere y que se tenga claro que estos dos rubros forman parte del artículo 15A que en este caso se modificó y a partir del 24 de abril de 2021. Incluso el costo de la nómina que estamos viendo ahí, el costo de la nómina no es un dato que nos pida, en este caso, el ICSOE. En este caso, el ICSOE sí nos pide que los datos del contrato, los datos del monto del contrato como tal, pero en ninguna parte, si algún patrón hoy día, al momento de solicitarle la información, le decimos, oye, dame el costo de la nómina por contrato de servicio especializado, obviamente es probable que sí lo tenga, pero no lo va a tener tan depurado como estaban obligados a hacerlo hasta antes de la reforma de servicio especializado, porque no es un dato que se tenga que reportar en algún aplicativo. Anteriormente el CIPRES lo teníamos que poner a fuerza o a fuerza. Hoy día no. Si se fijan, solamente eliminaron la parte del folio CIPRES dentro de la nueva plantilla, pero lo que corresponde a las dos preguntas y al costo de la nómina, que era el esquema CIPRES, eso al final de cuentas se mantuvo. Y en este sentido, sí nos maneja un folio ICSOE, pero pues, digo, la parte del ICSOE, repito, no nos preguntan esos datos. Entonces, en estricto sentido, estos tres campos corresponden a un artículo que ya no está vigente y que, bueno, pues esperemos pues cuál podría ser la postura de la autoridad ante estos tres campos, ¿no? Sí, aquí, aunque no debería de ser, nosotros tenemos diferentes leyes, está cada ley tiene su estructura y cada ley tiene su reglamentación, pues aquí también luego y nos enfrentamos a que hay el intercambio de información y toda la fiscalización integral que se está llevando a cabo por todas las autoridades, pues es una realidad. Pero ya cuando la llevan a un formato, pues sí se complica bastante el tema de hacer un dictamen. En este caso, pues vamos a tener que solicitar el costo anual de la nómina. Aquí sería, y bueno, aquí ya va a generar algo adicional que tenemos que construir que no se tenía tampoco,
y bueno, volvemos a lo mismo. Yo a solicitar la información, la empresa la tiene que recabar, la tiene que estructurar y bueno, vienen aquí más tiempos que tenemos que invertir para la elaboración de dictamen. Así es. Y con relación a esta cédula, pues viene la información detallada o individualizada del personal que se proporciona, ¿no? Recordar que esta cédula y la anterior se trata de cuando yo como patrón presto servicios especializados, ¿no? Y entonces, en este caso creo que, bueno, pues sí, evidentemente la empresa podría, bueno, el patrón tiene acceso a esa información, ¿no? Y en esta cédula, como podemos ver, igual que la anterior, se eliminó la columna de folios ciprés, precisamente por lo que ya comentábamos. Y nuevamente, con el mismo sentido, el tipo de personal, ¿no? Recordando que el tipo de personal era algo que también se contemplaba para efecto de la presentación de los PS1, el tipo de personal, recordando que es administrativo, operativo y profesional. Y ese, pues, igual lo dejaron como venía en la anterior. Sí, digo, entonces aquí, si se fijan, este tipo de datos que, digamos, considero que es un rezago de lo que estaba vigente y que hoy día ya no aplica, es lo que, pues, probablemente antes de que venza el cumplimiento de este dictamen, en este caso en septiembre, hay que estar muy pendientes. Recordemos que incluso en la página del CIDEIM se establece que pues cuando vayamos a entregar el dictamen, vamos a tener que verificar que la plantilla Excel no haya cambiado. O sea, no es algo que se publique de manera oficial, y no, es decir, si hoy día, por ejemplo, estamos haciendo estas observaciones y a lo mejor, pues, a lo mejor las autoridades del Seguro Social, pues, llegan a ver esta transmisión y se dan cuenta de estas situaciones y adecuan la plantilla, pues, en cualquier día pueden simplemente bajar el archivo, subir el archivo y el patrón que se dictamina estaría obligado, en este caso, a subir, en este caso, la información con la última plantilla publicada en la página, dejando claro que no existe obligación por parte de la autoridad a hacer una publicación, al menos en un medio oficial, como puede ser un diario oficial de la Federación a través de un acuerdo de consejo, no. Seguramente lo hará a través de sus medios de comunicación masivos, redes sociales y demás, simplemente para dar a conocer que hay cambios en la plantilla, pero pues finalmente solamente de esa manera, ¿no? Bueno, pero no sé qué opinan ustedes, pero yo no creo que este tema haya sido como que algo que simplemente se les haya pasado. O sea, si analizamos bien las preguntas que dejaron y este tema del tipo de personal, o sea, yo creo que sí tendría una implicación más allá de, ¿no? O sea, a ver, ¿qué tipo de personal estás prestando? ¿Qué servicio se supone que estás prestando? Entonces, si es administrativo, si es operativo, ¿y a quién se lo estás prestando? ¿A qué se dedica esa empresa? O sea, ¿qué tipo de personal estás prestando? ¿Qué tipo de puesto tiene? Porque si vemos aquí también, hay tipo de puesto. Entonces, creo que más allá de pensar mal, creo que sí lo dejaron aquí con un fin de verificar el tema de la subcontratación y qué tanto estamos cumpliendo con ya no prestar personal. Sí, ¿no? De hecho, bueno, recordemos que apenas tuvimos la reforma, las nuevas reglas del REPSE publicadas el 3 de febrero, en la cual mencionaba que cambiaban las reglas para un tema de cumplimiento, de validación y verificación de cumplimiento de obligación. Y hacían énfasis en que la reforma, cuando se dio a conocer, pues todo se decía que tenían que verificar y dar cumplimiento a estas obligaciones. Entonces, si nos vamos a ese tema, pues sí hay un intercambio real y pues sí pudiera ser que por ahí nos puedan detectar que estamos prestando servicios a los cuales no tenemos registrados en el REPSE, o bien están en el REPSE tenemos un registro, pero resulta que estamos teniendo puestos que no coinciden con el servicio registrado. Sí pudiera. Sería a lo mejor un símil de la lógica que acabamos de comentar de la persona física en cuanto al tipo de actividad que realiza. Es decir, pues qué tipo de personal estás enviando a realizar el servicio especializado y pues en función de eso a lo mejor presumir si hay algo
que checa pero no cuadra, ¿no? Exactamente. Sí, pues aparentemente son datos sencillos o fáciles de obtener en algunos casos, pero pues traen un trasfondo importante, entonces no tomarlos tan a la ligera. Y retomando el tema de lo que comentaba el contador Emanuel, de estar pendientes a los cambios que pudiera haber a las plantillas, después de a lo mejor algunas observaciones, estas plantillas que estamos mostrando hasta el día de ayer son la versión 7.0 y el manual es la versión 9. Recordando que también el año pasado tuvimos que nos cambiaron el manual de un momento a otro, pero no se cambió el número, seguía siendo el 8, ¿no? Entonces, nada más cuidar ahí o estar al pendiente de los posibles cambios que pueda emitir la autoridad. Así es. Sí, nosotros por nuestra parte vamos a intentar comunicar los cambios que vayamos detectando, que vayamos viendo y lo que vayamos observando de todo esto nuevo que tenemos. Sí, la comisión se compromete a que todos los días a las 6 de la mañana antes del primer café visitaremos la página del CIDIMS para informar. Sí, correcto. Y bueno, ahora esta plantilla igual, como podemos ver, además sufrió un cambio en cuanto a su título, ¿no? Antes hablaba de servicios especializados y de personal y ahora únicamente de servicios especializados. Y como podemos ver, se modificó el texto, igual nuevamente pues adecuándolo ahora al tema de servicios especializados, nuevamente con el tema de las preguntas que hace con relación a si el personal asignado realizó los trabajos con elementos propios del prestador de servicios, y la otra pregunta de si es responsable de dirección, supervisión y capacitación, y el tema del folio Ciprés. Es pues prácticamente una copia del anterior, únicamente que dirigido ahora a cuando el patrón subcontrata servicios, es decir, cuando recibe personal subcontratado. Recordemos que una de la lógica más importante en la reforma de REPSE es la parte de la responsabilidad solidaria. De hecho, bueno, la maestra Norma Gabriela en muchos foros llegó a comentar que uno de los cambios más trascendentes del esquema de subcontratación laboral al esquema de servicio especializado es que la responsabilidad que se tenía en el esquema anterior era una responsabilidad subsidiaria, no solidaria. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad subsidiaria? Que la autoridad tenía que hacer una acción de cobro primero con el patrón que tenía de manera directa al personal y que solamente en caso de que él no hiciera frente se podían ir con el beneficiario, pero invariablemente tenía que ser el filtro, en este caso el patrón que tenía directamente a los trabajadores. Entonces, aunque en la lectura del artículo llamaba responsabilidad solidaria, legal y jurídicamente pues era una responsabilidad subsidiaria, es decir, primero se le aplicaban al titular y en caso de que no cubra o no cubra completo, pues digamos que ya se iban con el beneficiario. Ahora no, ahora finalmente la reforma deja en claro que es una responsabilidad totalmente solidaria y la diferencia, para que pues estemos conscientes todos, es que ahora sí la autoridad se puede ir con uno o con otro de manera indistinta, sin que la autoridad le diga al Seguro Social con quién primero se tiene que ir. Es decir, aquí había casos en los cuales el patrón que suministraba personal desaparecía y el Seguro Social, por un candado de ley, pues ya no podía ir con el beneficiario, porque la ley lo obligaba primero a ir con el patrón directo. Ahora no, si no encuentra finalmente al prestador de servicios especializados, como es solidaria ahora sí la responsabilidad, pues sin problema va a poder ir en este caso con el beneficiario, indicando que, bueno, pues el ICSOE en primera tiene un candado muy importante que motiva a los patrones a que sean cumplidos, que es el incremento en la multa, ¿no? Ya no es una multa de 2,000 pesos, ahora es una multa bastante más cuantiosa, de 500 a 2,000 veces sumas, y que eso pues es una motivación, ¿no? Es un refuerzo, dijeran los psicólogos, es un refuerzo negativo para motivar la conducta, ¿no? Pues al final de cuentas, en esta cuestión de el ICSOE, al final de cuentas se va a tener la información por parte del Seguro Social para saber sobre qué trabajadores y en su caso sobre qué montos va a poder aplicar esta responsabilidad solidaria. Aquí digamos que una de las cuestiones muy importantes es que hay que estar al pendiente con uno de las complementarias del ICSOE, que finalmente sí aparece en el acuerdo del Consejo Técnico del 13 de abril del 2022,
pero que en la práctica y en la realidad todavía no está habilitado. Entonces tendremos que estar pendientes que es de manera específica la complementaria de actualización, ¿no? Bueno, la motivación que comenta Emanuel, la multa es de 51,870 pesos a 207,480. Esa es la motivación. Una motivación muy No, importante. y hasta donde recuerdo, esto no es por informativa, es por contrato. Es decir, Por contrato. si al final de cuentas ustedes omitieron presentar una informativa, digamos que sin información, bueno, pues al final de cuentas pues será este monto, ¿no? De 50 y tantos mil pesos. Pero si ustedes omitieron, pero tenían 10 contratos, pues imagínense de cuánto puede Qué ser multiplicado. Y es la multa por no presentar o presentar fuera de plazo. no presentar fuera de plazo. Digo, hasta ahorita creo que la autoridad realmente ha sido bastante benévola en cuanto a mandar, en este caso, correos electrónicos avisando del incumplimiento, y hasta ahorita creo que no hemos sabido, como parte de la comisión, de algún programa donde ya existan envíos en este caso, de multas. Pero bueno, eso no quiere decir que esta consecuencia no esté ya en ley. Entonces, pues lo importante es que los patrones cumplan. Así es. Sí. Y bueno, tocando también este tema de la presentación y cumplimiento de obligaciones de las empresas, de lo que es el IXOE, yo lo que he escuchado en muchas ocasiones pasa es que no firmaba el contrato el cliente. Pedía el REPSE y no firmaba el contrato y se enfrentaban a que no tenían los contratos firmados. Uno de los cambios en las reglas del REPSE es que la autoridad ahora puede ir a revisar a la empresa prestadora de servicios especializados y a la beneficiaria de los servicios especializados y puede solicitar los contratos. Entonces yo creo que esto va a motivar también a las empresas a firmar los contratos y que se pueda dar cumplimiento de los registros en el IXOE y pues así llenar completas las plantillas. Así es. Y fíjense que en el manual, ahorita que comentaban de las complementarias de actualización, en el manual sí lo tiene como contemplado, ¿no? Porque por ahí hay incluso en las preguntas frecuentes, en donde qué pasa o qué tenemos que hacer si hay algunas informativas complementarias, y si contempla esa, únicamente que, como decíamos, pues aún no está habilitada. Así es. Y bueno, pues igual, en el mismo sentido, el complemento de esta plantilla, pues es nuevamente la relación del personal subcontratado, que creo que sí es todo un tema, ¿no? Sí, bueno, finalmente la autoridad está consciente. Sabemos que incluso la opinión habla de manera específica a que, bueno, primero, desde el punto de vista de contador público autorizado que firme el dictamen, lo que emitimos es una opinión donde esa opinión se basa de manera específica a que se revisa el cumplimiento de las obligaciones de ley y reglamentos del patrón que, pues digamos, viene descrito en el aviso de dictamen. Es decir, las obligaciones de él y obviamente la información de él. En este sentido, esta plantilla donde nos pide una relación de personas que no corresponden al patrón dictaminado, sino que corresponden a personal hoy día de un prestador de servicios especializados que no necesariamente ni está obligado a contemplar en la contabilidad del patrón dictaminado, ni tampoco en estricto sentido estaría obligado a contar con ese detalle. Pues obviamente trae como consecuencia que el autor esté consciente que esta plantilla, incluso todavía en esta nueva versión, pudiera ser opcional, ¿no? No estamos diciendo o incitando a que no se llene o se llene, simplemente lo único que estamos diciendo es que por el tipo de información que solicita es el detalle de información de un tercero que no estamos dictaminando y que por lo tanto no necesariamente las empresas pueden llegar a tener acceso a esta información. Así es. Porque aparentemente podría ser, ¿no? Porque parte de las obligaciones del que presta el servicio es proporcionar los FDIs de la nómina, el comprobar el cumplimiento del pago de las aportaciones al Seguro Social y al Infonavit. Sin embargo, pues realmente creo que sí es un tema, porque una empresa que tiene, no sé, X cantidad de contratos, pues imagínense el armar toda esa información, y que además, que en algún momento se había comentado, es que la información que contienen los FDIs además, pues es información sensible que además no es propiedad del patrón dictaminado, ¿no? Entonces, pues coincido en lo que
en lo que comenta el contador Emanuel. Y en esta cédula, pues realmente se eliminó el folio ciprés, RFC del beneficiario y, bueno, se agregó RP del prestador de servicios especializados, ¿no? Y en la siguiente cédula que hubo cambios es en la de actividades complementarias, en donde pues igual como parte de los cambios que hubo en el tema de la reforma de subcontratación, como sabemos pues ya los registros por clase no existen, por lo tanto esa columna pues fue eliminada. Y pues realmente en esta cédula es lo único, ¿no? Que creo que pues será más que esperado. Sí, digo, nada más como un comentario a manera de breviario cultural. Efectivamente, la parte del registro patronal por clase pues ya concluyó, y recordemos que aquellas empresas que hicieron sustitución patronal por subcontratación y que hicieron una mecánica de prima ponderada, nada más pues mencionar que pues ya comenzaron a llegar las rectificaciones de prima por cálculo de prima ponderada cuando no se cumplieron con los lineamientos que en su momento la autoridad indicó, ¿no? Nada más como mensaje al calce. Sí, y también otro tema que vino derivado de la reforma es que también han llegado a las empresas que prestan servicios especializados una reclasificación de la empresa por la actividad registrada en el REPSE y la que se tiene en el Seguro Social. Exacto. Es decir, nada de la información, como comentaba la contadora Ana, nada de la información que solicita la autoridad, vaya, no hay ningún desperdicio para la autoridad en información. Y más ahora con los cruces, pues finalmente pues es un caldo de cultivo bastante interesante para que en algún tropiezo que se llegue a cometer, pues tenga alguna consecuencia, ¿no? En relación a todas las cédulas de patrones de la construcción, en realidad el único cambio en todas las cédulas fue que anteriormente decía únicamente número de registro IMSS y ahora dice número de registro de obra, SATIC y CIROC. En este caso, en el caso de las cédulas de obra, algunos contadores todavía se preguntarán por qué sigue apareciendo la parte del SATIC, cuando pues finalmente es un esquema que pues ya dejó de tener, en este caso, vigencia desde el 1 de septiembre del 2017. Bueno, esto es por una sencilla razón. Lo que en este caso se dejó sin efectos es la posibilidad de utilizar en una obra nueva este esquema de reporte del SATIC, pero no se pueden combinar esquemas de avisos de una obra que comienza con esquema SATIC y vamos a suponer una obra de larga duración, donde finalmente en su momento se presentó un SATIC y que finalmente ya con la vigencia del CIROC no se puede un subcontratista colgar con un CIROC de un SATIC. En ese sentido, todavía pareciera mentira que después de prácticamente 5 años que entró en vigor esta reforma del CIROC y deja sin efectos al SATIC, todavía hoy día nos hemos encontrado, yo en lo particular me manejo mucho en el sector de la construcción, con empresas o subcontratistas principalmente que llegan a manejar todavía SATIC. Entonces, esa es la razón por la que todavía en este caso se tiene. Y digo, la parte de la aclaración, pues digamos que sabíamos que lo que quería decir el IMSS, donde dice registro IMSS, era el número de SATIC o CIROC, pero bueno, ahorita se agradece el hecho de que sea específico, ¿no? Muy bien, y la siguiente es en relación a la cédula de variables de remuneraciones. Aquí, como podemos ver, pues ya únicamente nos dejaron las variables del bimestre del ejercicio anterior dictaminado y las variables del sexto bimestre del ejercicio dictaminado, ¿no? Que creo que aquí, pues igual, ¿no? Al principio tuvimos como muchas dudas que, pues, ¿por qué teníamos que duplicarlo y por qué realmente ya se quedó como originalmente era cuando se presentaba en papel, que únicamente presentábamos estos dos datos, ¿no? Sí, también creo que es un tema que desde mi óptica fue un cambio acertado. Creo que fue un cambio acertado por parte de la autoridad y digamos que estamos como que lo que ha funcionado o estamos, creo, en este modelo con la moda vintage, ¿no?
Es decir, lo viejo resurge, ¿no? Ahorita ya regresamos a los pantalones acampanados y bueno, cosas así. Pues finalmente la información, aunque sea en electrónico, pues cada vez va retomando la estructura que tenía el dictamen de papel. Obviamente ahorita pues ya con algunas mejoras importantes, ya por cuestiones electrónicas, pero digamos que en la parte toral de la lógica del dictamen, estamos regresando pues a esa época dorada donde éramos felices y no sabíamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, también considero pues bastante acertado por parte de la autoridad el hecho de que ya nada más nos dejen las variables, en este caso del sexto bimestre del ejercicio dictaminado y las del sexto bimestre del anterior. De hecho, aquí nada más digo, pues era una lógica que usábamos en papel, pero se entiende que si teníamos un dictamen del año anterior al que estamos dictaminando, pues digamos que el sexto bimestre del ejercicio anterior dictaminado ahora pasa a ser, en este caso, el sexto bimestre del ejercicio que se dictamina. Entonces, ahí no podría haber, en teoría, falla, ¿no? Pero bueno, pues también habría que checar en este sentido si existiera alguna variación, porque recordemos que aunque no tiene nada que ver con Seguro Social, hay ciertos plazos que la resolución miscelánea nos da para que las empresas tengan la posibilidad de corregir timbrados, ¿no? Que también ese es un tema importante, si el dictamen se hace con timbrados o con nómina. Creo que en estricto sentido la autoridad ha dejado en claro que se debe hacer con la nómina, incluso es parte de las preguntas frecuentes del sistema. Sin embargo, creo que da mucha más tranquilidad y más certeza que la información plasmada en el dictamen cuadre o amarre con la parte del timbrado, incluso con la parte del visor de nóminas del SAT, sobre todo por el intercambio de información que se llegue a realizar. Entonces, viéndolo desde el punto de vista integral, como comentaba la contadora Mirna, que bueno, información de REPSE, que es un tema laboral, no de Seguro Social, ya está teniendo implicaciones en temas de Seguro Social, pues lo mismo ocurre aquí con la parte de la nómina, timbrados, visor de nóminas y consecuencias en integración. Así es. Hay que tener todo amarrado y cuadrado. Bueno, obviamente eso es lo ideal, ¿no? Porque sí, como comentan, pues está claro y sí es parte de las preguntas frecuentes que cuando no cheque, pues hay que utilizar los reportes de la nómina. Pero, pues, obviamente es todo un tema porque el instituto con lo que hace de primera instancia el cruce es con los FDIs. Con lo que, bueno, lo hemos estado comentando en varias ocasiones, las secuenciales que nos llegan es porque no amarra los FDIs del SAT con los que tenemos nosotros ante el Seguro Social. Así es. Y no sé si a ustedes les ha tocado, pero ahora con este tema de la facturación 4.0, o sea, hay trabajadores que hoy no se ha podido timbrar sus recibos, ¿no? Sí, entonces, realmente ese es un problema. Que se va a hacer todo un tema para el dictamen de este año. Sí. Sí. Bueno, y la siguiente es las variables de pagos por separación. Y de la misma manera se eliminaron el acumulado bimestral de este tipo de conceptos y únicamente se dejaron la de los sextos bimestres del ejercicio anterior y del dictaminado. Eso pues creo que también estuvo muy fácil. Se obvia el comentario. Sí. Variables, otros ingresos, igual, nos eliminaron los acumulados bimestrales y únicamente nos dejaron los de los sextos bimestres. Y las dos cédulas nuevas. ¿No? Esto es la carnita, ¿no? Esa parte que no esperábamos y sin embargo apareció, ¿no? Creo que esta cédula de variables por bajas, creo que eso beneficia mucho al patrón. Digo, obviamente en la práctica, pues sí va a ser el hecho de implementar o mejorar, porque finalmente en los procesos de auditoría sí se llegaba a tocar este tema, pero una cosa es que se llegue a hacer en papel de trabajo y otra cosa es que ya la autoridad te obligue de una manera estructurada a reportarlo, ¿no? Hay un mundo de diferencia entre estos dos aspectos. Pero, ¿cuántas veces, por ejemplo, existen trabajadores que tienen una gratificación por separación, que en estricto sentido no es ni fondo de ahorro, ni PTU, es decir, no es ningún concepto que no integra, y finalmente, pues a ojos del Seguro Social, pues es una gratificación que estaría integrando.
al menos en la cédula de remuneraciones, podría uno suponer que pues, entra dentro de la base de cotización. El hecho de que nos pida la autoridad esta cédula donde quitemos o identifiquemos el monto, en este caso, de variables por bajas, a mí lo único que me hace pensar, después del recorrido que hemos hecho de todas las plantillas, es que en su momento la calificación para que un dictamen sea sujeto a secuencial o no, era a través de un famoso porcentaje, que era una leyenda respecto a la prueba global, ¿no? El porcentaje podía variar, incluso por ahí había una normatividad que nos decía que era el 10%, al final de cuentas se llegaban a tener secuenciales del dictamen con diferencias de hasta 2 o 1%, pero creo que ahorita con esta moda vintage, creo que ahorita la prueba global que en su momento hacíamos en el dictamen en papel va a tomar fuerza porque se están dando todos los elementos para hacer en lo global una prueba para ver cuál es la variante en base de cotización y con base a ello pues tener de manera más específica pues cuál podría ser la distorsión entre lo pagado y lo cotizado, ¿no? Así es, en este aspecto, en una secuencial que me tocó revisar, aquí lo que sucedía es que les pagaban a varios trabajadores, vendedores, les pagaban una comisión. Pues cuando se dieron de baja de una empresa del grupo, se dieron de baja y obviamente en el momento que se dieron de baja hicieron un corte de comisiones, una cantidad bastante importante, y pues resulta se dieron de alta en otra empresa del grupo y pues no se cotizó nada. Y aquí me llama ahorita la atención el comentario, va porque es salario base de cotización con el que causó baja. Sí, porque obviamente no te dice el importe. Puede ser un salario base de cotización, no sé, de 1,000 pesos y resulta que le pague a deudo de comisiones 500,000 pesos. Que esta empresa por eso la fiscalizaron, porque estaba de esa manera. Entonces sí tiene una muy buena razón de ser la cédula. Sí, exacto. Digo, aparte, recordemos que digo, el esquema de servicio especializado creo que también tuvo mucha enseñanza para la autoridad. ¿Enseñanza en qué sentido? En que, bueno, ya lo había detectado desde antes, pero finalmente hizo palpable y más visible algunos esquemas, o bueno, no llamemos esquemas, algunas prácticas en donde existían migraciones masivas entre empresas de grupo. Entonces, y eso es incluso desde antes de la reforma de subcontratación laboral, desde antes de la reforma de servicio especializado, incluso. Entonces, el hecho de que nos esté diciendo, dime de qué registro patronal causó la baja este trabajador, digamos que causa baja de empresa de juguetes y servicios SADCB, ahí causa la baja, y tenía un salario base de cotización, pues vamos a suponer, de 1,100 pesos y entra finalmente a cotizar con el mismo nombre, pero eliminando la palabra servicios, es decir, pues es una empresa del grupo, y obviamente pues entra a lo mejor ya no con 1,100 pesos, sino entra a lo mejor con 300 pesos, ¿no? Entonces creo que aquí pues va a ser evidente que si bien es cierto hay variables perdidas por baja, aquí la autoridad va a tener elementos para poder en su momento establecer la presunción de que existe una sustitución patronal y que en su momento realice las indagatorias correspondientes para emitir los dictámenes de sustitución patronal y con base a eso, pues aplicar la responsabilidad que marca la Ley de Seguro Social, ¿no? Así. Pero aquí, bueno, en una crítica constructiva, como dice el contador Manuel, creo que sí habría que, pues no sé, meditar mucho también la información que se pone aquí, porque creo que lo que le faltó a esta cédula sí fue el importe, ¿no? Porque incluso, o sea, dice relación de trabajadores de importes no cotizados, pero en realidad no te dice qué importe no cotizó. Sí, o sea, claro. te dice con qué salario se dio de baja, pero eso realmente a mí siento que no me dice mucho. Sí, porque el salario es una base diaria. Sí, aparte para que el instituto en todo caso pudiera hacer ese comparativo, tendrían que comparar el salario base de cotización del bimestre anterior a la baja y entonces hacer como ese cálculo de cuánto ya no cotizó, ¿no? O como con qué diferencia venía. La otra es que en el registro patronal que causó baja, yo quiero pensar que, pues obviamente hay empresas que tienen muchos registros patronales y el intercambio de gente se da de manera pues interna porque es el mismo patrón y entonces sí, hay como ese tipo de movimientos porque el RP
necesariamente tendría que estar en el aviso, ¿no? No podría ser diferente. Y nuevamente el tema de la fecha de la baja, o sea, ¿qué pasa cuando un trabajador pues es eventual o es del campo o es de otro tipo de actividades en donde necesariamente tiene ese tipo de movimientos? Pues yo supongo que se tendría que poner como todas las bajas que tuvo. Y eso de alguna manera podría causar un poco de alguna observación, ¿no? A ver, ¿por qué tienes tantos, o sea, por qué un trabajador puede tener más de una baja, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás cortando las variables, lo das de baja porque sí realmente está justificada su contratación de esa forma? O sea, creo que aquí nuevamente habría que sí tener mucho cuidado con la información que se ponga aquí. Porque aquí, bueno, esta cédula de variables por bajas, lo que pretende el instituto, lo que yo veo, es decir, a ver, no quiero obtener pérdida por esas variables que pagaste en los casos de las empresas de grupo, en los casos de una sola empresa que tiene varios registros patronales, como la industria de la construcción. Entonces, le pagué, y luego esos errores se dan mucho por la operación de las empresas. Estás en una obra con un registro patronal, te doy de baja y te doy de alta en otra obra, y resulta que aquí te pagué horas extras, pero ya no las integré en el otro registro patronal. Yo creo que también por ahí va mucho este tema. Y finalmente, la joya de la corona, esta cédula nueva que es la cédula de proveedores, ¿no? Que bueno, pues aquí como podemos ver, nos pide el RFC del retenedor, RFC del retenido, nombre o razón social, que bueno, desde ahí podemos ver que no únicamente se refiere a personas morales, sino también a personas físicas, tipo de tercero, y aquí está condicionada la respuesta si es nacional o es extranjero, bien o servicio proveído y número de operaciones y valor de operaciones. Y aquí en la parte del manual podemos ver que lo que nos dice es que tenemos que hacerlo de manera pues anualizada, ¿no? O acumulada. ¿Cuál es el monto de las operaciones de manera anual y el número de operaciones? Y bueno, también en el manual se nos especifica que este dato de número de operaciones y valor de operaciones lo debemos de obtener de los reportes de DIOT, ¿no? Entonces, básicamente, pues ya nos está diciendo que aquí tendremos que hacer un acumulado anual de las DIOTs presentadas de todos los proveedores. Ahora sí que tenemos más requerimientos de información con los clientes. O sea, que no estaban contemplados. Sí, creo que aquí la crítica que podemos hacer este anexo es que recordemos que lo que se está revisando en este dictamen es, de acuerdo a la opinión que incluso la propia autoridad publicó, nos remite al cumplimiento de obligaciones de ley y reglamentos del Seguro Social. Hasta ahí, ya en su momento, incluso en una parte del dictamen en materia de atestiguamientos, en el rubro de otros, en los atestiguamientos, nos hacía preguntas sobre la parte del 69 del Código Fiscal de la Federación, que pues siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la lógica? No la lógica fiscal, esa nos queda claro, sino cuál es la lógica de solicitar ese dato para un dictamen de obligaciones que se restringe única y exclusivamente a la parte de obligaciones de seguro social. Y creo que de nueva cuenta, pues vemos que este anexo, pues prácticamente el dictamen del Seguro Social se va mimetizando poco a poco con un dictamen fiscal, ¿no? Que no necesariamente, digo, entiendo cuál es la lógica, aunque pues finalmente no comparto de todo la idea en que se solicite, sobre todo por la parte de lo que se pretende revisar aquí. Recordemos que en las últimas revisiones del Seguro Social, al menos en la que nos ha tocado a nosotros, a veces son pocas las observaciones que hacen en materia de nómina, pero cada vez más he visto que la tendencia de la autoridad es que se vaya sobre cuentas de balance, no sobre cuentas de nómina. Hay muchas revisiones donde a lo mejor sin observaciones toda la parte de las cédulas de resultados en materia de gastos, lo que corresponde a nómina, pero sí cuestionan, por ejemplo, fleteros, personas físicas, por ejemplo, o personas morales que pudieran a lo mejor no tener un registro patronal y entonces quieren aplicar, en este caso, una responsabilidad, en este caso solidaria también,
Y yo creo que va enfocado, en este caso, este anexo, a esta parte, donde la empresa tenga ciertos proveedores, donde finalmente esos proveedores no cumplan con ciertas obligaciones en materia de seguro social, porque el artículo 15A tiene una cuestión muy fina y que la parte de uno de los párrafos establece a que la responsabilidad solidaria es sobre prestación de servicios y tal pareciera que es un error, pero con este anexo veo que no necesariamente, porque no dice prestación de servicios especializados, es decir, los que tengan REPSE, simplemente prestación de servicios a secas. Entonces, en ese sentido, creo que aquí lo que pretende este anexo es precisamente aplicar lo que dice el 15A en esa parte, en ese párrafo del 15A, para que en su caso se pueda aplicar una responsabilidad solidaria y eso trae como consecuencia que las empresas, pues hoy día con esto también que se está poniendo de moda, pues debería de ser implementar un compliance en este rubro para, en este caso, disminuir la contingencia al momento en que estemos contratando un proveedor. Así es, como lo comentas, hay rubros que llaman la atención de las autoridades por que hay omisión o presunción de omisión de cumplimiento de obligaciones. También es el caso de lo que es los proveedores de la construcción. Entonces, si yo soy una empresa normalita, que tengo una actividad totalmente diferente, pero resulta que pague una factura de X millones por construcción, pues y no registré esto a lo que es el dictamen, pues ahí tenemos la observación de la autoridad. Sí, porque hay que dejar claro que aquí la autoridad no está limitando que en esta cédula únicamente vamos a reportar proveedores de servicios. Es decir, vamos a reportar el 100% de proveedores, sea por compras o por servicios. Entonces busca descartar todas estas cuentas que a veces de balanza, que a veces en revisión pues nos solicitan, ¿no? Yo creo que desde ahí va a ser un buen filtro para la autoridad. Y antes de pasar a los atestiguamientos, creo que esto, ya que estamos calentando el foro, creo que es importante que platicamos acerca de otra cuestión polémica, que es que ahora el dictamen va a solicitar la control electrónica, las DIOT y la declaración anual. De la declaración anual, como sea, pues creo que no se espanta tanto, era algo que incluso está previsto en el reglamento, de hecho, y que en su momento en el dictamen en papel, pues bueno, también se llegaba a adjuntar en algún momento dado, ¿no? Pero al final de cuentas la parte de la DIOT y la contabilidad electrónica, volvemos a lo mismo. O sea, la DIOT es una obligación que en ninguna parte de la Ley del Seguro Social, en ninguna parte de los reglamentos de la Ley del Seguro Social está previsto como obligación en materia de seguridad social. Lo mismo con la contabilidad electrónica. De hecho, habrá algunos tipos de contribuyentes que ni siquiera estén obligados, en este caso, a asumir contabilidad electrónica, ¿no? Habrá que revisar ahí, en ese sentido, la miscelánea. Pero aquí una cuestión bien importante, digo, ya afortunadamente ya la autoridad ha dicho en algunos foros que es una información, digamos, que en caso de que se tenga y se pueda subir, que se suba. ¿Y cuál sería la ventaja bajo la óptica del Seguro Social? Que en caso de alguna revisión, digamos que la solicitud de información pues pudiera ser menor. Pues, obviamente, pues resulta claro que debiera de ser así porque pues se le estaría entregando pues, toda la contabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que tendrían que solicitar menos porque se les estaría entregando todo. Pero digamos que aquí el punto es que este rubro que ha causado mucha polémica no necesariamente es un campo obligatorio. Sin embargo, haciendo pruebas ya con la plataforma, antes de mandar el dictamen, existe un filtro por parte del propio sistema, donde nos dice qué parte del dictamen falta para que se pueda enviar. No nos marca ningún candado con la parte de la control electrónica, ni tampoco con la parte de la declaración anual, pero curiosamente sí nos marca como candado la DIOT. Entonces, en ese sentido, aquí, pues digamos que parte, digamos que de la crítica constructiva es cuál es el alcance o los límites que puede tener la autoridad en materia de seguro social para pedirnos información de carácter fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como si, por ejemplo, el SAT, para efectos, en este caso, del CIPRED, pues pidiera, por ejemplo, dentro de los anexos del CIPRED, que suban los contribuyentes el IXOE, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Sería esa lógica. Sí, también como comentas y también lo expresaron del Seguro Social,
bueno, que no son datos algunas, no van a ser obligatorios este año. Sin embargo, bueno, pues estamos expuestos a que después no lo requieran. Y como todos sabemos, cuando nos requieren información, pues nos requieren algo y bueno, de repente es un punto y de repente ya son 30 puntos. Entonces hay que evaluar también esa parte. Y pues sí, también como lo comenta Manuel, tenemos nosotros la próxima semana el foro y realmente hay que aprovechar a las autoridades en el buen sentido para que nos orienten, para que nos mencionen, nos den más herramientas para presentar de una manera adecuada lo que es nuestro dictamen de Seguro Social. Otro cambio que nosotros tenemos fueron los atestiguamientos, que ahorita también los vamos a comentar. Bueno, como comentario adicional a lo que decían ahorita sobre la información complementaria, en el manual sí dice que si no está obligado y que si no tiene, ¿no? En el caso de la contabilidad electrónica. Pero sí, o sea, menciona en una parte que simplemente lo deshabilites, pero como decía el contador Manuel, o sea, en la plataforma no, simplemente está como el clip para que lo adjuntes, pero no lo puedes desactivar. Entonces, pues sí, hay que revisar bien cómo se podría no enviar, ¿no? Digo, yo entendería que en todo caso, cuando se envíe el dictamen, si no es una parte obligatoria, pues te dejaría firmarlo simplemente, ¿no? Pero bueno, hay que esperar ya cuando estemos presentando algunos. Y en la parte de los atestiguamientos, sí, efectivamente, hubo algunos cambios. Aquí, como podemos ver, están, voy a hacer un poquito más grande. Y recordemos que los atestiguamientos los tenemos con el nacimiento del CIDEINS, también a partir de 2017, y pues también hay que llenar, le digo que cada que yo lleno los atestiguamientos siento que me están haciendo un examen psicológico. Sí, ¿no? Y volvemos. Yo creo que lo único que falta al atestiguamiento es a lo mejor ponernos así una mancha de tinta y nos dijeron, describe en 100 palabras qué es lo que ves, ¿no? Muy bien, pues bueno, aquí como podemos ver en la cédula de remuneraciones, hubo cambios en las preguntas que podemos ver aquí, la 3, la 8, la 9, el 17, 19, 24 y 25. Y bueno, con relación, pues obviamente también a los cambios que hubo como parte de la reforma de subcontratación, por ejemplo, en el caso de la pregunta 8, en donde, como sabemos, el tema del pago de la PTU tuvo un cambio importante con relación a los topes, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, pues sí, algunas preguntas, las modificaciones, obviamente obedecen a los cambios que hubo en las cédulas y pues obviamente a los cambios que tuvo como parte de la reforma, ¿no? La verdad es que ahorita no tenemos como el comparativo de la anterior y la nueva. Sí, bueno, perdón que te interrumpa. Ya se nos está, bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero vamos a tocar esto, así que de manera muy, digamos que puntual y rápida estos cambios. Y bueno, ya posteriormente, si así lo requerimos, después de todas las respuestas que nos van a dar las autoridades en el foro, pues creamos alguna otra mesa o algo para poderles compartir a toda la membresía y público en general todo lo que ahora sí que todas las experiencias que vamos teniendo día a día con el tema de los cambios del CIDE. Sí, creo que en la parte de los atestiguamientos, digo, a reserva de un par de preguntas que pudieran ser diferentes a los cambios de la plantilla de Excel, pues en general las preguntas que se modifican derivan de los cambios de la plantilla de Excel que ya comentamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido creo que no hay mucho problema. Obviamente pues sí es importante que se revise y bueno pues nada más como comentario, porque finalmente también como comisión nos pasó, se ha tenido un poco la dificultad de bajar en materiales descargables la parte de los atestiguamientos, ¿no? Entonces, esto estuvimos investigando que, bueno, se debe a que cuando pretendemos descargar, a veces los pop-up que tenemos en nuestra computadora bloquea una ventanilla emergente para poder descargarlos. Entonces, pues es simplemente, pues en este caso, el desbloquear en esta parte que se está viendo en pantalla esta situación de la computadora para efectos de que se puedan descargar, ¿no? Entonces, nada más como tip para todos y que no sufran, como en este caso lo estuvimos haciendo nosotros para descargar. Así es. Es el tip de nuestra plática del día de hoy.
Sí, pues aquí si lo ven bloqueado únicamente habría que desbloquearlo para que entonces les permita poder ingresar a estas dos secciones y descargar el material. Y también, digo, también como último comentario, sí es importante que descarguemos el manual de usuario, porque si tú, de hecho tuvo muchas modificaciones en cuanto a ciertos conceptos, como que trataron de unificarlo con el texto de las cédulas, porque anteriormente decían una cosa diferente, no sé, decía apellido paterno y ahora dice primer apellido, ¿no? Entonces, eso decía la cédula y el manual decía otra cosa. Entonces tuvo cambios muy significativos en ese sentido, como que algunas cosas, como ser un poquito más precisos. Obviamente se eliminaron algunos textos, se añadieron unos nuevos, entonces pues sí es importante revisarlo. Y también en el foro nos ocupamos de que tuviéramos después de cada exposición 15 minutos para que de preguntas y respuestas que nos va a hacer la autoridad, estamos ahí apoyando. Entonces, si tienen dudas, tienen algún cuestionamiento de lo que hemos visto o de cualquier tema de Seguro Social e Infonavit, de favor nos los hacen llegar a través de la comisión, a través del correo institucional, y para que el día del foro pues nosotros tengamos ya oportunidad de plantearlo con la autoridad. Y bueno, realmente se nos fue el tiempo, es muy amplio este tema, quisimos darles como que los tips principales, sin embargo estos cambios dan para mucho más tiempo, esperamos pronto poderlos seguir compartiendo con ustedes. Y pues realmente la Comisión de Seguro Social de Infonavit créanme que trabajamos en todos los temas, trabajamos mucho para organizar este foro en donde vienen todas las autoridades, todos los titulares de área de primera mano para tener información y obviamente para tener la comunicación y el acercamiento como asociados y lograr que todos los asociados tengamos la oportunidad de poder llevar con bien todos los temas de cumplimiento de obligaciones de cuotas obrero-patronales. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias, Emanuel, Ana, Stephanie, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, la comisión, créanme que trabajamos lo más que se pueda para poder hacerles llegar todas las novedades que se presentan día a día. Pues no nos queda más que agradecerles su tiempo el día de hoy y esperarlos ver el próximo martes en el foro. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. Gracias.